entonces estamos en la clase 17 para tercero medio, en la unidad número 2 que tiene que ver con estadística y probabilidad. Hoy día el objetivo es comprender el teorema de la probabilidad total y aplicarlo en la toma de decisiones, ¿ya? Si bien recuerdan, bueno, en su libro, a partir de la página 24, está esta información y los ejercicios que vamos a desarrollar aquí. Si recuerdan, la clase pasada estábamos analizando este problema de qué tan probable es que un autobús pueda tener un accidente, independiente de que esté en un día seco o un día lluvioso. ¿Ya? Respondimos estas preguntas y con la información armamos este diagrama de árbol, ¿ya? En el diagrama de árbol teníamos expresa las probabilidades de que sea un día lluvioso y de que sea un día seco. ¿Hay alguien que tiene activo el audio? ¿O a mí me suena eso? Ya, ahí se mejoró. Ya, entonces teníamos la probabilidad de que haya un día lluvioso, según esta información que tenemos en ese calendario, y era de 0,7, y que sea seco 0,3. Dentro de las posibilidades, tanto para el día lluvioso o el día seco, es que el autobús sufra un accidente o no sufra un accidente, ¿ya? Para ambos casos tenemos que es de 0,07 cuando está lloviendo y de 0,93 cuando no ocurre el suceso, ¿cierto? Y el día seco también están aquí las probabilidades del suceso, ¿ya? Ahora, ¿por qué es bueno, en general, organizar la información en un diagrama de árbol? Porque podemos ir identificando las probabilidades de los sucesos inmediatamente, ¿ya? Cuando uno tiene calculada, cuando uno tiene calculado estos valores, puede calcular inmediatamente las probabilidades que necesita, ¿ya? Y esa es la idea de poder hallar estas multiplicaciones y obtener la probabilidad total de un suceso, que en este caso el suceso que estamos buscando es que se produzca un accidente. Por este lado tenemos que puede ocurrir un accidente y en este otro lado también tenemos que puede ocurrir un accidente, ¿ya? Entonces, bueno, aquí ya lo analizamos, los valores de estas ramas se obtuvieron porque en el problema inicial tiene los valores, y si tengo uno de estos valores, el complemento, ¿ya? Para esto tiene que sumar 1, sería el valor del otro. Y creo que llegamos hasta acá. ¿Recuerdan ustedes o no? Si hay dudas tienen que irme preguntando, porque en la última clase alcanzamos a ver hasta una parte de esta PPT. ¿Recuerdan hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Me Dígame. podría repetir que la semana pasada no estuve porque tenía que ir al médico? ¿Por qué? Ya, y de los que estuvieron, hasta aquí está medianamente claro o también no se entiende todavía. Yo no me acuerdo mucho. Ya, entonces es que si no podemos empezar desde el inicio y así poder entender cómo se genera esto, que es lo que tiene que ver con el teorema de la probabilidad total. ¿Ya? Bueno, de hecho, es esto. Ya, entonces me voy a devolver y vamos a calcular los demás. Ya, entonces, dice, se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso es de 0,07, ¿ya? O sea, 7% de que ocurra un accidente. Y durante un día seco tiene 0,004%. En un periodo de 20 días ha sido el siguiente, ¿ya? Acá tenemos día lluvioso, seco, lluvioso, lluvioso, todo esto lluvioso, seco, ¿ya? Entonces, ¿cuántos días ha llovido? ¿Cuántos días ha llovido aquí de los 20 días?
15, 15 ¿no? 14. 14 o 15, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Entonces, estos son lluviosos. Y los días secos van a ser 6 porque 14 6. más 6 son 20. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de cada uno? ¿Cuál sería la probabilidad de que en estos 20 días obtenga un día lluvioso? ¿Cuál es la probabilidad? Si yo sé que tengo 14 días lluviosos. 14 sobre 20. Gracias, Krishna. 14 sobre 20, porque estos son los casos favorables, o sea, que sea un día lluvioso, sobre casos totales, que son los 20 días. ¿Ya? Y entonces, para los días secos, ¿cuál sería la probabilidad? 6 sobre 20. 6 sobre 20. Bueno, esto también se puede simplificar. Si simplifico por 2 me da 7 décimos, y aquí me va a dar 3 décimos. ¿Ya? Y son equivalentes esas expresiones de probabilidad. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente? Nosotros queremos saber, independiente que el día sea seco o sea lluvioso, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra un accidente? Analizando dentro de esta muestra, eso sí, dentro de estos 20 días. ¿Ya? Aquí definimos, para no escribir siempre la palabra, los sucesos. A es que sufre un accidente. A negado, con esa rayita arriba se dice A negado, es que no sufre un accidente. B es día lluvioso y C es día seco. ¿Ya? Entonces, con esta información vamos a armar un diagrama de arte. Bueno, aquí ya está armado, pero se los voy a explicar. Lo primero que tenemos es que hay días lluviosos y días secos. Y dependiendo de que el día sea lluvioso o sea seco, ¿ocurre o no ocurre accidente? Bueno, en ambos tipos de sucesos ocurren accidentes. Lo que pasa es que la probabilidad de ellos es distinta. ¿Ya? Ahora, la probabilidad de un día lluvioso dentro de estos 20 días es 0,7. ¿De dónde sale ese número? Ese número sale de este cociente, ¿ya? Porque 7 dividido en 10 es 0,07. ¿Ya? Además, también lo da acá arriba, mire, el problema. El problema da la primera información para la ramita. Ah, bueno, pero ese es el del que sufre un accidente. ¿Ya? Pero acá tenemos 0,7 el día lluvioso y esto tenía que ver con la equivalencia de 14 sobre 20. ¿Ya? Y el 0,3 tiene que ver con el 6 sobre 20, que es la probabilidad de aquí obtener día lluvioso o obtener día seco. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí de dónde salió el 0,7 y el 0,3? Sí, Sí. profe. Súper, ya. Después, dentro del problema, tenemos que en día lluvioso hay dos sucesos, o hay accidente o no hay, A o A negado. Y en día seco también, hay A o A negado. Cuando el día es lluvioso, el problema decía que la probabilidad es de 0,07, ¿ya? Por lo tanto, A negado o que no sufre un accidente, siendo que es un día lluvioso, la probabilidad va a ser de 0,93. Ahora, ¿dónde está este valor? Porque este valor no está dentro de los datos que me dan. Este valor se calcula restando, que es una propiedad. La probabilidad de un suceso, de A negado, por ejemplo, va a ser 1 menos la probabilidad de A. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que para calcular la probabilidad de A negado va a ser 1 menos el 0,07 que está ahí. ¿Ya? Y de ahí se obtiene el 0,93. O simplemente usted vea qué número falta para que con el otro valor le dé 1. ¿Ya? Porque básicamente eso es el análisis que está ahí. Por otro lado, en el día seco, el problema también indica que
la probabilidad de sufrir un accidente es de 0,004 cuando el día es seco, ¿ya? Ahora, de la misma manera que antes, la probabilidad de que no ocurra un accidente, siendo que un día seco, va a ser 0,996, porque ambas al sumarlas da 1. ¿Sí? Ahora, ¿quién es ese valor o qué expresión la representa? Esa es la probabilidad de que ocurra anegado, dado que el día es seco. ¿Sí? Porque este valor viene condicionado de que el día sea seco. Por otro lado, acá arriba, también, por ejemplo, el 0,93 es la probabilidad de no sufrir un accidente de anegado, dado que el día es lluvioso. ¿Ya? Lo mismo va a ser para 0,07, la probabilidad de A dado B, acá sería la probabilidad de A dado C. ¿Sí? La multiplicación de esos valores corresponde, ¿sí? de este valor, corresponde a la intersección de los dos sucesos. Ahora, ¿por qué es importante tener claro eso o saberlo leer en el diagrama de árbol? Porque con ello vamos a poder obtener la probabilidad total del suceso sufrir un accidente. Porque nos están preguntando cuál es la probabilidad de sufrir un accidente, independiente de que sea lluvioso o seco. Por lo tanto, la probabilidad serían sumar estos valores que están ahí. ¿Sí? Porque en ambos casos se sufre un accidente, pero cada uno de ellos está condicionado por día seco o día lluvioso correspondiente. ¿Ya? Entonces, de ahí podríamos modelarlo con la expresión de la probabilidad total. ¿En qué consiste esto? La probabilidad de sufrir un accidente sería igual entonces a la probabilidad de sufrir un accidente en día lluvioso más la probabilidad de sufrir un accidente en día seco. ¿Ya? En expresión de conjunto, y ya que le pusimos letras a los sucesos, sería la probabilidad de sufrir un accidente, la probabilidad de A, sería igual entonces a la probabilidad de A inter B, que haya accidente en día lluvioso, más la probabilidad de A inter C, o sea, de que haya un accidente en día seco. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Ya, súper. No, profe. Súper. Ahora, de esta expresión que está aquí, la que está acá abajo es equivalente. ¿Por qué es equivalente? Porque si yo calculo la probabilidad de que ocurra un accidente, dado que está lluvioso, esa expresión es la probabilidad de... A ver, por aquí no se me anda, no escribo más. La probabilidad de sufrir un accidente, dado que está lluvioso, esa expresión, probabilidad condicionada, recuerden, es la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de la condición, la probabilidad de B. ¿Ya? Y por otro lado, la probabilidad de A dado C, o sea que hay un accidente siendo que el día es seco, es la probabilidad de A inter C sobre la probabilidad de C. Y si se fijan aquí, lo que tenemos acá y lo que tenemos aquí, ¿ya? Son las expresiones que están escritas acá y son lo que necesitamos para calcular la probabilidad de A, ¿ya? Aquí, despejando, obtenemos la equivalencia de cuánto vale P de A inter B. Entonces aquí, despejando, tenemos que P de A dado B por P de B
P de A dado B por P de B va a ser igual. ¿A qué es igual aquí? ¿Me siguen o no? Porque si no lo vieron es porque no lo entendieron. O se me cayó internet. ¿Me escuchan todavía, cierto? Sí, profe. Ah, ya. Ya, entonces, hasta aquí. ¿Me entienden lo que estoy haciendo? Porque si yo sigo explicando, puedo estar haciendo el loco aquí y ustedes no entienden. Tienen que decirme No si se lo entiende entienden. mucho esa parte. Ok, No. ya. De nuevo. Miren, lo que este es el teorema de la probabilidad total. ¿Ya? Esta es la expresión de la probabilidad total. Nosotros queremos calcular la probabilidad de un suceso. Entonces queremos calcular la totalidad, dado que llueva o no llueva, de que ocurra un accidente. ¿Sí? Independiente de que llueva o no llueva, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un accidente? ¿Ya? Entonces ese es el suceso total que queremos calcular. Y la expresión para poderlo calcular es la probabilidad de A inter B, o sea, que ocurre el accidente y llueva, y que ocurre el accidente y sea seco. La suma de esos dos sucesos, ¿ya? Si se fijan en el diagrama de árbol, aquí ya está la expresión, pero aquí está de forma algebraica para poder resolver. Ahora, si se fijan, de esta expresión que está aquí a la que está acá abajo, son equivalentes, ¿ya? Y esa es la probabilidad total, bueno, como lo estoy diciendo todo el rato, ¿ya? Pero, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Esto sale producto de despejar aquí P de A inter B, porque esa es la expresión que necesitamos acá arriba. P de A inter B, ¿sí? Entonces, la probabilidad de A dado B, esta es la probabilidad condicionada, la expresión de probabilidad condicionada dice que se puede calcular la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición. La condición siempre es el segundo suceso, la segunda letra que está escrita acá, ¿ya? Por otro lado, la probabilidad de A dado C, o sea, la probabilidad de que ocurra un accidente dado que el día es seco, se calcula P de A inter C, o sea, la probabilidad de los dos sucesos intersectados, partido por la probabilidad de la condición. La condición, como repito, es la segunda letra que está aquí. En este caso, que sea el día seco, ¿ya? Y lo que estaba explicando Profe, último, dígame. ¿a qué se refiere con procesos intersectados? Sucesos. Ah, sucesos. Sí, suceso. El ¿A qué suceso se A. refiere con...? ¿A qué me refiero con estos sucesos intersectados? A que ocurran a la vez. Que haya un accidente y sea el día seco. O que ocurra el accidente y llueva. ¿Sí? A eso se refiere con intersección. A ver, cuando yo tengo dos conjuntos, aquí vamos a hablar de conjuntos, E y F, ¿ya? La intersección de los conjuntos es los elementos que tienen en común. ¿Sí? Por ejemplo, los elementos de, si aquí tuviera el 3, el 4 y el 7. Y aquí el 7. ¿Ya? Y el conjunto E tuviera el 6, el 10 y el 1. Y el 1 está allá adentro. ¿Ya? Ahora, E intersectado con F, estamos hablando de conjunto acá arriba nomás, ¿ya? E intersectado con F significa que son los elementos que están en E y a la vez están en F.
aquí, ¿qué elementos están en E y también están en F? ¿Qué elementos están en ambos conjuntos? El 7 y el 1. El 7 y el 1, muy bien, el 7 y el 1. O sea, pertenecen a E, pero también pertenecen a F, a la vez, ¿sí? Eso de manera conjuntiva. Ahora, para las probabilidades, ¿qué significa A inter F? Inter B, digo, significa que ocurre el suceso A y a la vez ocurre el suceso B. En este caso, el autobús tiene un accidente y el día está lluvioso, ¿ya? O ocurre un accidente en día lluvioso, como dice acá arriba. Sufre un accidente el autobús en día lluvioso. ¿Ya? Están las dos condiciones. Y el otro, A inter C, es que se sufre un accidente, pero en día seco. ¿Sí? Recuerden que ahí los sucesos que hay es día lluvioso, día seco, que ocurra un accidente y que no ocurra un accidente. Pero como nosotros estamos analizando la probabilidad de que ocurra el accidente, por eso solamente estamos usando A y no A con la rayita arriba. Ahora, retomando aquí, ¿por qué yo estoy haciendo este despeje? Para poder saber cuánto es P de A inter B, expresado en forma de probabilidad. Ahora, P de A dado B es igual por probabilidad condicionada, ya, esta es la expresión, la definición de probabilidad condicionada. Es P de A inter B, ya, los dos sucesos que están aquí descritos, intersectados, partido por la probabilidad de B, por la probabilidad del segundo, de la segunda letra, porque esa segunda letra es la condición para que ocurra A. O sea, tiene que estar lloviendo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente? ¿Ya? Y si despejamos P de A inter B, P de B pasa multiplicando para allá, bueno, esto se llama inverso multiplicativo, pero pasa multiplicando y quedaría P de A dado B multiplicado por P de B, porque esto que estaba en el denominador ahora queda al otro lado multiplicando. Y esto va a ser igual a P de A inter B. Entonces, ¿qué quería mostrarles yo con esto? Que esta expresión que está aquí, que es la que está escrita acá, si se fijan, ¿ya? Es equivalente a lo que está escrito arriba, a P de A inter B. Pero sale simplemente del despeje de la definición de probabilidad condicionada con estos dos sucesos, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir para P de A dado C. Esta expresión es equivalente a P de A dado C por P de C, y esto es igual a la intersección de A y C, a la probabilidad de esa intersección, ¿ya? Entonces, esta expresión y esa expresión son las que se reemplazaron ahí. Son las que se reemplazaron ahí. En vez de P de A inter C, en vez de P de A inter B. Y ahora, ¿para qué se reemplazan ahí? Porque dentro de nuestro diagrama de árbol tenemos justamente esos datos. ¿Ya? Entonces, con esos datos podemos inmediatamente calcular el resultado. Del anterior teníamos que P de A es igual a P de B por P de A dado B por P de C por P de A dado C, ¿ya? Que es lo mismo que les estaba mostrando recién. Ahora, si reemplazamos esos valores, ¿ya? Estos valores serían P de B es 0,7, P de A dado B es 0,07, P de C es 0,3 y P de A dado C es 0,004. Ahora, ¿de dónde salieron estos datos? ¿Recuerdan ustedes de dónde salen estos valores? De los días lluviosos y los días calurosos. Claro. Y esos valores están en el diagrama de árbol. A ver, para adelante.
en el diagrama de árbol. Voy a devolverme acá. ¿Ya? Aquí tiene PDB. PDB. Y acá tiene PDC. Aquí tiene PDA dado C. Y aquí tiene PDA dado B. ¿Por qué aquí es PDA dado B? Porque esta condición, el sufrir el accidente, viene condicionado por el suceso anterior, que sea un día lluvioso. ¿Ya? Por eso ahí es condicionado. Y lo mismo con el de abajo. ¿Ya? Entonces, esos 4 valores los obtengo del diagrama de árbol. Por lo tanto, llego y los reemplazo aquí en la expresión. ¿Ya? Y al reemplazarlos, bueno, desarrollamos ahí las multiplicaciones, después sumamos el valor y nos queda como resultado final que PDA, ¿y quién es PDA? La probabilidad de sufrir un accidente es de 0,0502. Si lo vemos como porcentaje, esto lo multiplicamos por 100, ¿ya? Y nos queda el resultado de 5,02%. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que se produzca un accidente es de 5,02%. ¿Y qué significa 5,02%? Porque la idea de la estadística es interpretar los resultados. Significa que de cada 100 viajes, en 5 aproximadamente, podría ocurrir un accidente. Y esto tiene en cuenta los días lluviosos y los días secos. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, profe. Súper, gracias. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de no sufrir un accidente? Aquí hay otra probabilidad toda. La probabilidad de A negado, de no sufrir un accidente. ¿Cómo podríamos calcularlo? Restando ¿Qué cosa? el 100% o el 1, un ¿Ya? entero, ¿Sí? ¿Bien? con los casos que sí ocurren accidentes. Ya, muchas gracias, súper bien. ¿Ya? Que esa es propiedad. Súper bien. Si ya tiene calculado PDA, no calcule PDA negado con la probabilidad total. Si total 1 menos la probabilidad A, le va a dar el que no sufra un accidente. Entonces eso es 1 menos 0,0502, o si lo quieren en porcentaje, como lo dijo su compañera, 100 menos 5,02, y eso vendría siendo, voy a sacar el calculador. O si lo tienen ahí, o alguien lo calculó más rápido, dígame nomás. 94,98, ¿o no? Bien, sí, súper. Entonces la probabilidad de A negado sería, voy a escribirlo como decimal primero, 0,9498, y eso es equivalente en porcentaje a 94,98%. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Consulta? No, profe. Claro. Súper. Entonces, a partir de esos resultados que tiene acá, ¿se subiría al autobús? Sí, ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Si hay alguien que quiera decir que no. no es tan probable de que ocurra un accidente. Claro, ¿no? Entonces, podríamos andar tranquilos. De hecho, bueno, cada vez que usted toma un medio de transporte, hay una probabilidad de que ocurra un accidente, pero esa probabilidad es baja. Por lo tanto, en la mayoría de los viajes uno no tiene un accidente. De hecho, si usted le preguntara a sus compañeros, ¿has tenido un accidente? Puede que no también, porque como hay subjetividad aquí y están condicionadas las probabilidades, puede que a su alrededor tenga personas que hayan sufrido muy poco accidente automovilístico o ninguno. ¿Ya? Así que eso.
Entonces, ahora viéndolo un poco más formal, el teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas. Si se fijan, nosotros pudimos calcular la probabilidad de que sufriera un accidente el autobús a partir de las probabilidades condicionadas. Ahí hicimos despeje de la expresión y pudimos calcular el suceso total, ¿ya? Ahora acá abajo está en general, ¿ya? Sea A sub 1, A sub 2, hasta A sub n. Un sistema complejo de sucesos. Estoy explicando lo que está acá abajo. A sub 1, A sub 2, hasta A sub n. ¿Ya? Un sistema completo de sucesos. Una partición del espacio muestral. ¿Ya? O sea, quiere decir que aquí están sucediendo un suceso, 2, 3, 4, 5, hasta donde llegue n sucesos. Tal que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de 0. ¿Ya? O sea, no son sucesos nulos. Y sea B un suceso cualquiera para el que se conocen las probabilidades de P de B dado A. O sea, y A sub I. Aquí P de B es el suceso que queremos calcular y A sub I son las condiciones para que ocurra ese suceso B. ¿Ya? Recuerde que antes las condiciones era que sea un día lluvioso o sea un día seco. A eso se refiere el A sub I. Y el B se refiere a sufrir un accidente. ¿Ya? Entonces, la probabilidad del suceso B, de que dándose todos estos sucesos que condicionan a que ocurra B, ¿ya? La probabilidad total de que ocurra B está dada por la expresión P de B, la probabilidad de que suceda B, es igual a la probabilidad de el suceso A sub 1 por la probabilidad condicionada de B con A sub 1, más la probabilidad de A sub 2, la segunda condición, por la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A sub 2, más hasta llegar hasta el último, P sub la probabilidad de A sub n por la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió el suceso A sub n. ¿Sí? Esto es en general. ¿Cuántos sucesos tiene aquí que condicionan a B? N sucesos. Está A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, hasta A sub n. Y cada uno de ellos, bueno, dice que existe la probabilidad condicionada de B dado A sub i. Entonces, esta es la expresión general para calcular probabilidad total, el teorema de la probabilidad total. ¿Ya? Nosotros recién lo hicimos con la ocurrencia de dos sucesos, digamos, lo hicimos hasta aquí, ¿ya? Pero esto se puede cumplir para n sucesos. ¿Ok? Hasta aquí, pregunta, consulta. ¿Se entendió esta expresión? ¿Ya? Solo está escrita más general, de lo mismo que hablamos recién. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Sí. ¿Ya? Esto que está ahí significa P de A sub 1 inter B. Esta segunda sería, ¿cuál sería esta? NC. ¿Ah? El A y el numerito todos abajo. Ya. A sub 2 se dice. A Es sub 2, ¿ya? inter B. Inter B, bien. ¿Ya? Bueno, más, punto, 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 más P de, y la última, ¿cómo sería? A sus N. ¿Ya? Inter B. Bien. Sí, porque recuerden que estas expresiones son equivalentes a la que está arriba, ¿ya? Aunque esta es la formal de probabilidad total, pero son equivalentes. Ya, bien. A eso se refiere. Entonces, y con este ejercicio vamos a terminar la clase para aplicar lo que estamos viendo, la probabilidad condicionada. ¿Ya? Y aquí tenemos tres sucesos que ocurren. Dentro de esta caja tenemos
la moneda P, la moneda Q, la moneda R. Pero estas monedas tienen distintas condiciones. La moneda P es normal, o sea, tiene cara y sello. La moneda Q tiene cara por los dos lados. Y la moneda R está truncada. ¿Qué quiere decir que está truncada? Que la probabilidad de que salga cara es 1/3. Es como que tiene más peso para un lado de la cara que para un lado de la cara que para el lado del sello. O viceversa, bueno, en este caso tiene menos peso que ella. ¿Ya? Entonces, con esa información vamos a construir el diagrama de árbol para decidir, bueno, el concursante debe apostar por cara o sello. Ganará si los resultados al extraer la moneda y al lanzarla coinciden con su apuesta. Entonces, la idea es que analicemos según estas condiciones qué le conviene apostar. ¿Le conviene apostar por cara o le conviene apostar por sello? Entonces, la probabilidad que queremos calcular es una probabilidad total de saber, bueno, la probabilidad de apostar por cara. Si yo sé ese valor, puedo obtener la probabilidad de obtener sello. Y con esos datos puedo analizar, bueno, el que tenga mayor valor es el que significa que va a ocurrir con mayor frecuencia, por lo tanto, tendría que tratar de apostar por ese suceso. ¿Ya? Entonces aquí la probabilidad me sirve para tomar decisiones respecto a un suceso y aquí sería por este concurso. ¿Ya? Así que vamos a construir el diagrama de árbol con estos datos. ¿Cómo tendríamos que construir el diagrama de árbol? ¿O cómo tendríamos que empezar este diagrama de árbol? ¿Creen ustedes? Las letras de las monedas. Las letras de las monedas, bien, porque aquí tenemos 3 casos. Que obtenga la letra P, que obtenga la letra Q, que obtenga la letra R. Gracias. ¿Y qué otro suceso más hay involucrado en este problema? ¿Cómo es la moneda? ¿Cómo es la moneda? Bien. En la moneda P, ¿qué casos hay? Tiene cara y sello. Tiene cara y tiene sello. Voy a ponerle cara a C y sello a S, ¿ya? En la moneda Q, ¿qué posibilidades hay? Tiene cara y cara por los dos lados. Solo tiene cara, entonces. Bien. Y en la moneda R, ¿qué opciones tenemos? Que hay una posibilidad de que salga una cara de 3 veces. Ya, entonces, dentro de las posibilidades que tiene R es que salga cara, pero también puede salir sello, ¿no? Sí. 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 Tiene 2 veces la cantidad. Ya. Bien. Ahora, aquí está escrito solo los sucesos. Ahora vamos a escribir a lo que se refería Stephanie, parece que era la que estaba diciendo. La probabilidad. Ya. Entonces, ahora vamos a completar con la probabilidad. ¿Ya? Aquí es importante identificar los sucesos que hay y luego nos preocupamos de completar con los numeritos, digamos, con las probabilidades. ¿Ya? Entonces, asuma que aquí yo tengo mi mano y voy a sacar una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga P? Si dentro de esa caja hay 3 monedas, la probabilidad de que obtenga P es 1/3. La probabilidad de que obtenga Q es 1/3. Y la probabilidad de que ocurra, de que al meter la mano saque R, va a ser 1/3 también. Porque
porque tengo 3 monedas dentro de esa caja, entonces la probabilidad de cada una es 1/3. Ahora, si dentro de estas condiciones me dijeran que alguna de estas monedas tiene mayor probabilidad de salir, ahí variaría este número, ¿ya? Pero en este caso la probabilidad de que al meter la mano saque la moneda es la misma para las 3, ¿ya? Y si la sumamos, ese resultado me da 1, por lo tanto, está correcto. Ahora, dentro de la moneda P, como después se lanza la moneda, tengo la opción cara y sello. Y dice que esta moneda es normal. Por lo tanto, si tengo 2 posibilidades, la probabilidad de cara o de sello, ¿cuál sería? Si tengo 2 posibilidades, es una moneda normal. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener cara o sello? 0,5. 0,5. Yo como estoy escribiendo fracciones, voy a escribirlo como fracción, ¿ya? 1/2 y sello también sería 1/2. Una de las 2 posibilidades, o 0,5, como dijo su compañera, porque es el 50%. 50% que me salga cara, 50% que me salga sello, porque es una moneda normal. Ahora, toca que me sale la moneda Q. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cara con la moneda Q? 2 de 2. 2 de 2, o sea, es un suceso seguro y ese es 1. Porque tengo 2 caras y las 2 son caras, digamos, ¿no? Entonces es un suceso seguro que si me sale la Q, obtengo cara sí o sí. Y si me sale la moneda R, ¿cuáles serían las probabilidades aquí en cara y en sello? También uno partido en 2, ¿o no? 1/3. 1,5. 1/3 y 2/3. ¿Ya? ¿Será 1/3 y 2/3? ¿O será 1/2 y 1/2? 1,5. O 1,5. Bueno, la probabilidad del suceso no puede ser mayor a 1. ¿Sí? La probabilidad de un suceso cualquiera, ya le vamos a poner está entre 1 y 0. Y en porcentaje entre 0 y 100 sería. ¿Ya? Entonces, fíjese que acá esta moneda tiene una condición. ¿Ya? Dice que la moneda R está truncada. O sea, tiene una pillería, digamos. Tal que la probabilidad de que salga cara es 1/3. Entonces, como decía Krishna, cara, y a diferencia de la moneda P, que es normal, cara o sello tienen la misma posibilidad de salir. En cambio, en la moneda R, como está truncada, cara me está indicando que tiene la probabilidad de 1/3. Entonces, sello, ¿qué posibilidad tiene? Parece que lo dijo Krishna también, no sé quién. Sería 2/3. Porque si aquí tengo una de 3, no es que hayan 3 posibilidades, sino que el número decimal, esa probabilidad tiene. Por lo tanto, la otra, sello, va a ser la que lo complementa. Y 1/3 más 2/3 me da 1/2, por lo tanto, sello en este caso sería 2/3. Y lo completamos con ese valor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. No. Súper. Entonces, acá tenemos un poquito más ordenado el diagrama. Tenemos las 3 monedas. Cada una de las monedas tiene la misma posibilidad de ocurrencia. O sea, si meto la mano, puedo sacar P, Q o R con la probabilidad de 1/3. Pero al lanzarlas al aire, tengo las probabilidades distintas en cara y sello, según la moneda que obtenga. Si sacara Q, solo tengo la probabilidad de que salga cara y no sello. Entonces, yendo ya a la pregunta, ¿qué le conviene apostar al concursante? ¿Cara o sello? ¿Qué le conviene apostar al concursante, creen ustedes? Cara, ¿Por qué? Benjamín, porque ¿cree? tiene más probabilidades de salir cara que hace yo. Ya. Entre las dos Entonces, monedas.
Ok, entonces para comprobar lo que dice Benjamín, vamos a calcular la probabilidad de que salga cara. Entonces, con el teorema de la probabilidad total sería la probabilidad de obtener la moneda P por la probabilidad de que salga cara dado P, ay, esa era una P, más, como son 3 monedas, hay 3 sucesos que condicionan. La probabilidad de que me salga la moneda Q por la probabilidad de que me salga cara, dado que tengo la moneda Q, más la probabilidad de obtener la moneda R por la probabilidad de obtener cara, dado que saqué la moneda R. ¿Sí? Y estos valores están en el diagrama, por lo tanto los reemplazo. P, la probabilidad de obtener la moneda P es 1/3 por la probabilidad de obtener cara, dado que tengo la moneda P, es 1/2, más la probabilidad de que ocurra Q es 1/3 por la probabilidad de que obtenga cara, dado que ocurrió Q, eso es 1. Ya, ¿de dónde estoy sacando estos valores? De aquí. Fíjense, ahí están los valores. Aquí está el segundo valor que estoy reemplazando, porque recuerden que estamos viendo cara, porque Benjamín dijo que cara es la mayor probabilidad. Y aquí tenemos el tercero que tenemos que escribir. ¿Ya? Entonces va a ser más la probabilidad de que obtenga la moneda R, que es 1/3, por la probabilidad condicionada que me da 1/3 también. 1/3. Luego, la probabilidad de obtener cara va a ser la suma de todas estas fracciones. 1/6 más 1/3 más 1/9. ¿Ya? Porque recuerden que aquí multiplicación de fracciones se hace directo. 1/6 se obtiene ahí, aquí 1/9. Y aquí mínimo común múltiplo, 18. Entonces 6 por 3, 18. Por 1, 3. Más 3 en 18, 6. 6 por 1, 6. Más 9 en 18, 2. Y 2 por 1, 2. O sea, P de C es igual a 6 más 3 más 2, 11, 18. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que obtenga cara es 11 de 18. Que eso en fracción. ¿Hasta ahí hay duda en el cálculo? No, profe. Ya, súper. Y si vemos en porcentaje, esto es, bueno, en decimal aproximado, 0,6. Y esto en porcentaje sería 61,1%. Entonces, como bien decía Benjamín, conviene apostar cara, porque lo más probable es que gane con esa apuesta, porque ya tiene el 61% a favor. ¿Sí? Ay, ¿sí? ¿Claro? ¿O dudas? Sí, profe. Ya, No, súper. profe, si se entiende. Ah, súper. Me alegro. Entonces, porque hasta aquí vamos a resolver, porque este otro problema lo puse en caso de que hubiéramos avanzado un poco más rápido. Este problema lo voy a poner en la actividad, así que por eso no lo voy a desarrollar. Entonces, les pido, la actividad de la semana va a ser que escriban en su cuaderno el concepto de la probabilidad total. Es probable que de la semana pasada ya lo tenga escrito, así que no hay problema. Y que escriba alguno de los problemas resueltos, ¿ya? Básicamente lo más importante es que tengan claro que para resolver el problema ayuda mucho escribir o a confeccionar el diagrama de árbol asociado a los sucesos que hay, ¿ya? Porque el diagrama nos arroja inmediatamente las probabilidades que tenemos que multiplicar o sumar independiente de lo que estemos calculando, ¿ya? Entonces, la próxima semana es la actividad número 9. Ese día les voy a mostrar la actividad, o sea, el próximo martes les voy a mostrar la actividad.
y resolver dudas o consultas respecto a ello, ¿ya? Ese día la voy a subir también a Masterclass, ¿ya? Así que desde ahí recién inicia el plazo, entre comillas, digamos, para la actividad, ¿ya? Va a ser desde ese martes hasta el próximo martes, como las veces anteriores, ¿ya? Así que si tienen alguna duda o consulta, contáctenme por BTL o por correo, porque no tengo WhatsApp, recuerden, ¿ya?